Muy bien. Entonces vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que es sobre las funciones y los scripts en programación. Entonces, ¿qué vamos perdón, a estudiar? La clase antepasada estudiamos las variables, que son la manera en que los computadores o los programas guardan información o modifican la información, ¿sí? La velocidad del jugador, cuántas vidas, en qué posición está, en qué sala estamos del juego. Cada una de esas cosas es una variable. Y el ejercicio que hicimos era como, tu nombre es una variable, tu edad es una variable, ¿cierto? Como similitudes con la vida real. Ah, qué bueno que llegó Paz. Hola, Paz. No sé si tienes ya conectado el audio. La clase pasada estudiamos las estructuras de control, que es lo que hice un resumen recién de cómo tú le puedes decir al computador que haga una instrucción solo si se cumple una condición o si no se cumple, o repetir una instrucción una cantidad indefinida de veces, o bueno, que tú tienes que definir de alguna manera. Y hoy día vamos a estudiar las funciones, que son algo un poco más amplio y muy versátil, y es lo que da la potencia a la programación. Entonces, para eso también hay una especie de guía que yo les voy a dejar disponible. ¿Ya? Dejen buscarla acá. Funciones y scripts. Ya, entonces ahora sí. Si se fijan, este es un documento que yo voy a dejar publicado para que ustedes puedan descargar aquí en Trabajo en Clase, en guías de programación. Todavía no lo hago. Y habla sobre una introducción que yo se las voy a hacer hablada, explicando qué son las funciones en programación y en particular en GameMaker, cómo se usan, por qué son tan potentes y cómo tú puedes crear tus propias funciones. ¿Ya? Entonces vamos a ello. Las funciones son una herramienta de las más potentes con las que contamos en programación, ya que nos permiten realizar tareas muy específicas de acuerdo a los parámetros que les indiquemos. Va, ahí falta un pedacito. En la mayoría de los programas o lenguajes de programación hay funciones predefinidas que podemos usar sin necesidad de conocer su código. Para llamarlas, entre comillas, es decir, para que se ejecuten, debemos simplemente escribir el nombre de la función junto con un paréntesis de inicio y un paréntesis de cierre. Por ejemplo, en GameMaker podemos usar esta función, drawSelf. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Bueno, si uno quiere saber, lo que tiene que hacer es venir a... Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a GameMaker, que a todo esto tuvo una actualización hace poco. Si es que ustedes la descargan, les va a aparecer una pantalla un poco distinta a la que están acostumbrados. Pero bueno, en GameMaker, si estamos ejecutando, si estamos escribiendo código, aquí vamos a hacer un script, y les voy a explicar este detalle, y empezamos a escribir código, entonces podemos empezar a escribir funciones como draw, y ahí apenas lo hago, me va a decir todas las funciones que existen que tienen que ver con eso, y otras cosas también. Ya, son un montón, porque son todas las funciones que tú utilizas para dibujar información en la pantalla. drawSelf, ahí me la pone, y me pone los paréntesis, y se autocompleta. Entonces, si yo le hago clic con el centro, con la bolita del mouse, la ruedita, o con F1 aprieto ahí, me va a llevar, no se los muestro ahora porque estoy en GameMaker, me va a llevar al manual de GameMaker. Y ahí me va a decir explícitamente, paso a paso, qué significa esa función, qué tarea cumple. ¿Alguien sabe lo que hace esta función? Quizás del idioma inglés le surge inmediatamente su significado. Dibujarse uno mismo. Dibujarse a sí mismo, ¿cierto? O sea, si tú estás usando un objeto y en alguna parte de su evento dibujar pones el código, a ver, vamos a cambiar a código, pones draw self, lo que estás diciéndole al programa es, en esta parte dibuja este mismo objeto en la pantalla donde corresponde. O sea, en la posición correcta, y varias cosas más, que son características de este personaje, como su movimiento, su sprite y otras cosas, pero que en verdad es lo que hace automáticamente. Entonces, si yo borro este evento, igual lo va a hacer porque es parte de lo que GameMaker hace automáticamente. El problema es que si yo quiero hacer cosas extra,
tengo que poner este comando, o si no va a dejar de dibujarse a sí mismo automáticamente. Si ustedes lo hacen con los bloques de comando que uno puede usar, también hay uno que es así. Entonces, dibujarse, está este. Dibujarse uno mismo. Y aquí no le das ningún parámetro extra, porque tampoco tiene parámetros. Y hacen lo mismo, solo que aquí no estás programando con código, sino que con bloques de comandos. Pero hay otras cosas que tú puedes decirle. Puedes decirle que dibuje un texto. Por ejemplo, dibuja, mi nombre es Pepito. Y que, bueno, aquí se puede poner un valor y las posiciones en que lo dibuja. Por ejemplo, en la posición que está el objeto, un poco más arriba, qué sé yo. Si se fijan, le estamos dando ciertas instrucciones adicionales. Esta función es dibuja un texto o un valor. Y tú le tienes que decir cómo, qué valor quieres que escriba y en qué posición quieres que lo escriba. Fíjense que si ahora transformamos esto a GML, el lenguaje GameMaker, es una función también, drawText, y tiene un par de cosas que se llaman argumentos. Entonces, las funciones que existen en GameMaker, algunas no necesitan argumentos y otras sí necesitan argumentos. Y esos argumentos son las instrucciones específicas que le estás dando a este caso. En este caso, la posición donde quieres que se dibuje, X, Y, horizontal y vertical, y el texto, que podría ser vidas, dos puntos, más string vidas. En ese caso, dibujaría encima de la cabeza del personaje, vidas, dos puntos, y un número que vendría siendo la cantidad de vidas que tiene el personaje en ese momento, si es que lo guardaste en esta variable. ¿Ya? Bueno, existen chorro mil, ¿cómo se dice? Chorro mil funciones distintas en GameMaker que tú puedes utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, las que empiezan con room te permiten cambiar de una room a otra, reiniciar esta room, añadir una room, ir a la anterior, cambiar la cámara, etc. Si pones sprite, guión bajo, todas las que salen aquí son para conseguir, por ejemplo, cuál es el tamaño del sprite, si existe o no, modificar su velocidad, por ejemplo, unas que se llaman imagen. Todas estas te permiten cambiar... Ah, no, perdón, esas son variables, me equivoqué. Hay muchas que son matemáticas. Por ejemplo, ¿quieres calcular el promedio de dos números? Bueno, puedes hacer mean, que en inglés significa promedio, también significa pesado, mala onda, pero el significado de aquí es promedio. Y tú aquí puedes poner todos los valores que quieras, por ejemplo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Y lo que va a calcular esta función es el promedio entre todas esas notas. Entonces, si aquí tuviera nota 1 igual a un 7, nota 2 igual a un 5, 6, nota 3, muy bien, es igual a 6, 5, nota 4, es igual a otro 7, ya listo. Y haces esto, y te va a calcular el promedio de todos los números que metiste acá. Pero bueno, si te lo calcula, no hace nada más, solo lo calcula. ¿Cómo puedes hacer tú para guardar el valor que calculó? Esto es una cosa muy interesante que puedes poner promedio igual a... Y aquí todo lo que calcule lo va a transformar en un valor y lo va a guardar en esta variable. Entonces tú ahora podrías hacer escribir promedio. Escribir no es una función de GameMaker, yo me la inventé para este ejemplo, pero la idea es que se entienda que es una manera de decir que voy a escribir esto en la pantalla. Entonces, la idea es que en esta clase entiendan qué significa todo esto. Primero, asigno valores a varias variables en este caso, y luego le pido al GameMaker que haga un cálculo, calcule el promedio de todos estos valores. Pero ese valor que lo calcula, yo quiero usarlo, lo quiero guardar. Entonces defino una nueva variable que en este caso es promedio, la puedo poner el nombre que yo quiera, pero promedio vendría siendo lo más obvio. Esta palabra no la puedo cambiar porque es una función que ya existe, y la tengo que utilizar tal cual. Si la pongo con mayúscula,
¿Cómo abrir esto? No va a funcionar. Me va a decir que tengo que escribir la minúscula. Y finalmente, con este valor yo puedo hacer cosas como escribirlo en la pantalla, utilizarlo en alguna parte del código, cosas así. Ahora, este paso yo me lo puedo saltar. Esto yo lo puedo utilizar acá adentro. En ese caso, va a tomar los 4 valores, los va a promediar y al tiro los va a escribir. Pero a veces uno prefiere hacer las cosas paso a paso para que sea más fácil de entender después. Y fíjense que la variable escribir, perdón, no es una variable, es una función, esa yo la definí. Hay gente saliéndose. ¿Qué pasó? Debe ser que está con mala conexión, alguien dijo. Y la gracia es que ustedes pueden definir sus propias funciones. ¿Ya? Y para eso vamos a hablar también de lo que son los scripts. Entonces, si yo aquí abro esto. No, no funcionó. Abro esto. No, no está haciendo caso. Bueno, no importa. Aquí está. Es una función que yo definí en otra parte y que le di una instrucción. Entonces, ahí vamos a hablar un poco de eso. Entonces, primero, ¿se entiende la idea de qué son las funciones? ¿O todavía no mucho? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, 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 entiendo. entonces lo que voy a hacer es, a ver, vamos a buscar, voy a hacerle doble clic. Voy a llevarlos un ratito al manual de GameMaker para que ustedes vean toda la información que viene ahí y que es mucha, es abrumadora. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando tú necesites algo, lo busques. O busques o te salga en algún tutorial. ¿Sí? No que parezca, no que lo leas todo el tutorial. Entonces, por ejemplo, yo hice clic ahí y me abrió la página en inglés, eso sí, de qué significa esta función. Pero si no sé inglés, pongo aquí la S de español, y lo pone en español. Solo que aquí te tradujo el nombre, eso está mal. Esta función funciona sumando todos los valores de entrada y luego dividiéndolos por su propio número. Puedes tener tantos argumentos como necesites. Entonces ahí te explica cómo se usa y algún par de ejemplos de cómo se usa. Entonces estas son funciones numéricas y tú aquí puedes venir a varias. Por ejemplo, la random es una función. ¿Qué hace random? Random, tú le pones un número dentro y te va a devolver un valor aleatorio entre 0 y el número que tú pongas acá. Pero va a ser un número decimal. Ah, ¿y cómo hago yo para hacer que no sea decimal, que sea un número entero? Bueno, hay otra función que se llama irrandom. Y es de la palabra integer, que quizás se acuerdan que significa número entero en inglés. Y en este caso uso irrandom n. Y me va a dar un número al azar entre 0 y el número que le ponga aquí. Por ejemplo, si quiero lanzar un número de 6 caras, tendría que poner i5 y sumarle 1, para que no me salga 0. Entonces me haría un número entre 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Aunque también hay una más específica que es irrandom range, un rango. Entonces aquí tú no le das un número, le das 2. El mínimo valor que te puede dar y el máximo valor que te puede dar aleatoriamente esta función. Entonces tú utilizas eso y es como lanzar un dado. Por ejemplo, quiero que en esta etapa hayan entre 5 y 10 cajitas de salud o pociones. Entonces pongo irRandomRange 5 o 10 y ese valor lo uso para decir cuántas cajas de salud van a aparecer en esa etapa o en ese cofre, cosas de ese tipo. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Y como ya les dije, hay infinidad de funciones en GameMaker que uno puede buscar aquí. ¿Cuál es la manera más lógica de encontrar eso? Cuando vengas al manual, hay muchas secciones. La última es lenguaje GameMaker. Hay una visión general que te explica cómo funciona y después empieza la referencia. Entonces, por ejemplo, aquí vienen funciones, movimiento y colisiones, dibujo, cámara. Esto es para los controles, ¿cierto? Por ejemplo, si quieres detectar si apretaron el teclado, aquí te enseñan las variables que existen, las constantes que existen y las funciones que existen para chequear si se apretó, si se soltó una tecla, qué tecla, todo eso. Entonces, por ejemplo, esta es para chequear si hay una tecla siendo presionada.
y te pide un argumento que es cuál tecla quieres que detecte. La tecla S, la flecha hacia arriba, el espacio, etc. Entonces hay que leer con atención y también ver ejemplos en que se use. Por ejemplo, aquí chequea si la tecla hacia la izquierda está siendo presionada y si es verdad, mueve el objeto hacia la izquierda, que es la posición X. ¿Ya? Una de las funciones más importantes que les conviene aprender a utilizar es esta que dice Instance Create Layer. Bueno, hay varias, pero la más típica es Instance Create Layer. Entonces, busquémosla. Create Layer. Esta función, tú puedes crear una nueva instancia de un objeto que especifiques en cualquier lugar. Por ejemplo, ¿quieres crear un nuevo enemigo? ¡Pum! ¿Quieres crear una explosión? Usa esto. ¿Quieres crear fuegos artificiales o una bala o bueno, lo que sea? Lo puedes crear usando esa función. Tú le tienes que decir las coordenadas en que va a aparecer el objeto, la capa, que en general es el nombre de las capas de la GameMaker, y qué objeto quieres crear. Por ejemplo, en esta sala, en este juego que estoy creando aquí de ejemplo, hay una capa que se llama Instances, en inglés. Entonces, por ejemplo, si quiero crear un enemigo, uso esto, digo que en la posición 500, 300, por ejemplo, aquí pongo Instances, tengo que escribir la palabra exacta, y luego objeto enemigo. Y va a crear una instancia de este objeto en esta posición. Aquí yo puedo poner random, por ejemplo, random range entre 200 y 600. Entonces va a elegir una posición al azar. Y finalmente, ¿cuál es la gracia? Que tú puedes almacenar el nombre o la variable que guarda el nombre de este enemigo acá, en una variable extra. Cosa que después tú puedes hacer cosas. Por ejemplo, voy a dejar enemigo acá. Si quieres ponerle vida al enemigo, enemigo.hp igual a 100. Entonces, creé este objeto enemigo, pero solamente una instancia, y la guardo. Y después modifico los valores de esa instancia. Pues enemigo. No sé, cualquier cosa es salud, no, eso es lo mismo. Salto igual a 3. Enemigo. Sprite, y le modifico su sprite. Spur enemigo, spur calavera. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes con el valor que reciban al crear el objeto, pueden modificarle ciertas características con esta manera de escribir los códigos. Entonces, si tú hicieras esto, obj enemigo, habría un error porque no estarías modificando a este, estarías modificando al objeto completo y no te funcionaría lo que tú quieres. Tú solamente quieres modificar al que creaste ahora, entonces se utiliza así. ¿Quisieran preguntar algo? Veo que preguntaban... Ya. Lucas me decía si podíamos ver su juego al final de la clase. Sí, Lucas, que ya está un poquito tarde. La segunda parte de la clase, que es desde las 4:40 en adelante, va a ser solamente avanzar en sus juegos con mi apoyo. ¿Ya? Así que ahí van a tener todo ese tiempo. Ya. Voy a explicarles una última parte, que es bien importante al respecto de esto. Y después vamos a hacer una pequeñísima evaluación para ver si captaron la idea o no de cómo funciona todo esto. ¿Ya? Entonces, denme un momentito para mostrar. Ya. ¿Por qué uno querría crear sus propias funciones en GameMaker? Resulta que tú de repente vas a querer darle ciertas instrucciones a por ejemplo, un personaje. ¿Ya? Entonces tenemos un objeto que es el objeto personaje. Queremos que, por ejemplo, todos los pasos del juego chequee si chocó con algún objeto.
No, a ver, por ejemplo, no, mejor que eso. Queremos que chequee, por ejemplo, si chocó con un peligro, vamos a poner aquí un objeto que se llame objeto peligro. Por ejemplo, una púa, una espina, alguna trampa o algo así. Y queremos decirle que cuando colisione con el objeto peligro, lo dije al revés, que cuando el peligro colisione con el objeto personaje, le haga daño. Entonces hacemos other.hp igual, menos igual 10. Con esto lo que hago es que le quito 10 de HP al objeto contra el que chocó este peligro, que es el personaje. Y después quiero hacer una bala. Entonces voy a hacer otro objeto. Objeto bala. Y también quiero que cuando choque con el personaje le quite 30 en este caso. Entonces hago other.hp igual menos igual 30. Y después quiero hacer otro enemigo y quiero hacer una explosión y a cada uno de ellos le quiero decir esta instrucción. Bueno, lo podría hacer tal cual, pero imagínense después digo, oye, pero además quiero que el jugador haga un ruido de que lo leo. Entonces uso la función para generar sonidos. Audio, sound, play. Fíjense, aquí está. No, lo hice mal. Audio, play, sound. Y en esta función yo le tengo que decir qué sonido quiero que suene. Entonces, por ejemplo, sound, daño. Ouch, ya. Ahí voy a poner un par de cosas aquí. Que son unos argumentos que tengo que darle. Y quiero que también haga eso cuando choca contra la bala. Y quiero que también haga eso cuando choca con el enemigo y con todo. Entonces, si se fijan, estamos empezando a escribir código muy parecido en muchas situaciones distintas. ¿Cuál es la gracia? Que tú puedes hacer una función y que esa función reúna todas estas instrucciones en una sola y tú solamente le des un detalle. Por ejemplo, que esa función, ¿cómo le podríamos poner? Si alguien se atreve, o si tiene ganas de ponerle nombre a una función acá. ¿Cómo le podríamos poner a la función que causa daño al personaje? Ah, yo el año, o sea, las veces que he hecho eso, les pongo nombres así como súper llamativos. La otra vez era como atacación, así que dañación podría ser, así como mal ¿Ya? escrito, para que también llamen la atención. Dañación. Lo único malo de eso es que la ñ no la puedes utilizar en programación para definir cosas. Sería Sí, sí. danación. Ya. Bueno, muy creativo. Ahora yo prefiero ser un poco más claro cuando escribo cosas porque al final tengo tantas funciones que es difícil. Por ejemplo, bueno, ya, damos un personaje, no importa. Bueno, te voy a hacer caso. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hice? Creé una función, function, dañación personaje. Y yo voy a escribir qué es lo que hace. O sea, aquí voy a darle instrucciones. Aquí le puse definir el nombre de la función. Y todo esto lo hice en un script. Los scripts, entonces, son secciones o recursos donde tú puedes escribir funciones. En este caso, igual le puedes poner un nombre al script. Por ejemplo, a este le voy a poner funciones personaje. O sea, aquí voy a poner todas las cosas que tengan que ver con el personaje. Y puedo crear varias funciones. Por ejemplo, función dañación personaje, función movimiento personaje, etc. Pero voy a hacer una sola para este ejemplo. Y aquí quiero decirle que el personaje, su HP, disminuya en un valor. Y además que haga el sonido que le había dicho antes, ¿cierto? Que estaba aquí. Sound, ouch, force. Y quizá incluso quiero chequear si se le acabó la vida. If objeto.personaje. Va, if objeto.personaje.hp es menor o igual que 0. Personaje morir. Y esa es otra función que la puedo escribir acá también.
Entonces, si se fijan, uno empieza a escribir funciones que dependen de otras funciones, y les pone nombre, y les pone morir. Entonces aquí tengo que escribir qué pasa cuando se muere el personaje. Todavía no lo he hecho. Entonces, ¿qué hace esta función? Dice que le quita HP al personaje, hace un sonido de que lo dolió y verifica si se murió, y si se murió, lo mata. Si se le acabó el HP, lo mata. Que todavía no lo escribo, pero después lo tendría que hacer. Pero hay algo que falta, ¿cierto? Yo, por ejemplo, con el peligro le quería quitar 10 de vida, con la bala le quería quitar 30, y quizás con otros valores le quiero quitar otro valor. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es, en vez de escribir todo ese código, voy a poner dañación personaje, y voy a poner aquí cuánto le quiero quitar. 10. ¿Cómo le digo yo a mi función que le quite ese valor? Entonces, aquí tengo que poner de nuevo, por ejemplo, valor. Y eso va a decirle a la función. Cuando te llame, cuando yo te vuelva a usar esta función, te voy a dar un valor. Y ese valor es el que se lo tienes que restar al HP. Entonces tú acá declaras los argumentos. Básicamente aquí estás poniendo el argumento 1, el argumento 2, argumento 3, etc. Todos los que tú necesitas. En este caso solo necesito uno. Le pongo un nombre y aquí lo uso. Argumento 1. Y lo voy a marcar de amarillito porque ya sabe que estoy refiriéndome a esto. Ya, Lucas se tiene que salir un ratito. Entonces, lo que necesito que entiendan en esta clase, y después lo vamos a poner en práctica rapidito, es que cuando ustedes escriben funciones, pueden ponerle un nombre, ponerle todos los argumentos que quieren darle como valores adicionales a esa función. Luego están las instrucciones, que muchas de esas dependen de estos argumentos. Por ejemplo, ¿cuánta vida le quito? Lo que le diga aquí. Yo le puedo poner el valor, el nombre que yo quiera, pero tengo que respetarlo en el código, si no, no va a saber a qué me refiero. Le puedo dar varias instrucciones y después el código se acaba y continúa el código. Entonces, ¿cómo funciona cuando se esté corriendo el código? Por ejemplo, si este objeto choca con el personaje, va a encontrarse con la siguiente instrucción. Dañación personaje 10. Y puede que yo ponga cosas antes, por ejemplo, o después. Por ejemplo, aquí quiero eliminar la bala. La elimino. Pero antes de eliminarla va a correr este código. Va a decir, hay que dañar al personaje con valor 10. Le quita el HP, hace un ruido, chequea si se muere. Si se muere, corre otra función. Y después sigue. Como que se va encajonando. A esto se le llaman funciones encajonadas. Cuando una función llama a otra, entonces se corre la otra, y esa llama a otra a veces, y se corre otra, etc. Y cuando se termine de correr esta función, va a destruirse la bala en este caso, porque, o sea, el peligro, porque quería desaparecer al tiro. Y por último, ¿cómo hacer una función que te retorne un valor? Por ejemplo, vamos a crear una nueva función que se va a llamar calcular promedio. Vamos a inventarla nosotros. Entre nota 1 y nota 2. Entonces, acuérdense, primero tienen que poner function, la palabra clave function. Eso es para decir que aquí vamos a definir de qué se trata esta función. Entonces, ¿quién me dice cómo se calcula la nota, el promedio entre estos dos valores? Con funciones matemáticas básicas, operaciones matemáticas. Sumarlo y después dividirlo. Sumarlo y dividirlo, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo tal cual, nota 1 más nota 2. Ya. Aquí lo sumo, pero esta suma la tengo que guardar. ¿Cómo hago para guardarla en algún espacio de memoria, en alguna variable? Creo una variable. Creo una variable. Siempre, por ejemplo, suma. Igual a nota 1 más nota 2. Perfecto.
Entonces, este valor ahora vale la suma. Y ahora yo quiero calcular el promedio, ¿cierto? Promedio es igual a... ¿Cómo yo calculo el promedio? Profe, ¿Sí? yo a la función le añadiría una, o sea, bueno, es que no sé cómo sería. Lo que pasa es que yo añadiría algo que sea la cantidad de notas que hayan. Claro, mira, Un eso no N. lo he enseñado todavía. Hay una manera de que tú le puedes dar espacio para que tenga una cantidad flexible de argumentos. Es un poco más Sí, sí, yo específico. tampoco sabía eso, por eso le dije que no, porque como que usando 3 no se puede, o sea, siempre va a ser 2. Pero sí, Claro, eso sería como algo útil, porque sí, por lo general se usa un N, se divide en un N. O sea, como sí, en matemáticas, cuando a uno le enseñan esto, claro. como que uno no lo pesca, pero eso sirve harto para acá. Sí, mira, si pudiéramos, les enseñaría, creo que no, es un poco complejo, pero hay una manera de decirla que reciba todas las notas que tú le integres y al final tú tienes que usar un n calculado a partir de eso. A eso se le llama argument count. Entonces, ese sería el n. Tú tendrías que agarrar la suma acá y dividirla por argument count, que es la cantidad de argumentos que le pasaste a la función. Hazle clic a esto después, te va a llevar a tu manual y te va a explicar cómo funciona en caso de que quieras usarlo. Pero en este caso, hagámoslo más simple. Digamos que son solo 2 notas. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular el promedio? Hay que tomar la suma, ¿cierto? Gabriel. Ya. No, no, no. Si quieres lo voy a decir, aunque no esté seguro. No, no, es que me había confundido No te de preocupes. cosas. Entonces, promedio es la suma dividido 2 en este caso, tal cual. Ya. Perfecto, calculaste el promedio. ¿Mm? Y no se puede programar diciendo que divida en el número total de datos que hay en la suma. En este caso, la manera de decirle eso es esta, argument count. Ya. Sí. Sí, mira, es que en este caso quiero calcular solo 2, para no complejizar tanto la idea. ¿Ya? Así que por este ejemplo solo lo dejaré en 2. Mi punto ahora es el siguiente. Muy bien, calculaste el promedio. Ahora, ¿cómo se lo devuelves a la persona o a la parte del código que llamó a esta función para que pueda guardarlo? Porque la variable promedio, si por ejemplo yo usara esto, voy a hacer aquí un programa que se llame ya, nota 1 igual a 6, nota 2 igual a 4, calcular promedio, nota 1, nota 2. Ya, perfecto, ahí lo hice. De hecho, le puedo poner el nombre que quiera aquí. Por ejemplo, nota matemática igual 6, nota lenguaje igual 4. Para que sepan que no necesariamente tiene que tener ese nombre. Entonces aquí tengo que usar nota matemática y aquí nota lenguaje. Bueno, ¿cómo le digo yo? Por ejemplo, si quiero aquí escribir este promedio, yo tengo que decirle algo que es extra, que es return, que es retornar en inglés, promedio. Y lo que va a hacer es que cuando tú utilices esta función y haga los cálculos y todo lo que tenga que hacer, va a calcular un valor y lo va a mandar acá. Entonces ahora esto, después de hacer el procesamiento, va a devolverte, return es devolver o retornar, el valor que en este caso sería 5 y va a escribir 5. Si tú no pusieras esto tendría un error. Le estás pidiendo que escriba algo, hace el cálculo, pero no te lo retorna, por lo tanto no tiene ningún valor, está indefinido. Va a salir indefinido o un error de que está escribiendo algo que no funciona. Bien. Entonces, solamente para hacer un cierre de esta idea, ¿dónde está el manual? Aquí. Cerrar aquí. Ya. Aquí entonces, ya. Tenemos creación de un script. Para crear un nuevo script se debe usar el botón de crear un nuevo recurso y después elegir un script.
Y ahí tú vas a poder escribir código. Pero para definir una función, entonces, yo sugiero lo siguiente. Fíjense, vamos a hacer zoom aquí para que se vea bien. Ups, eso fue mucho. Miren con atención. Lo primero es, recomiendo mucho utilizar algo que no les mostré recién, que son los comentarios. Cuando tú estás programando, no todo lo que escribas tiene que ser código. Tú puedes escribir comentarios que están escritos en lenguaje comprensible, pero para decir que algo es un comentario tienes que comenzar con 2 rayitas slash. Entonces, por ejemplo, este es un script que dice avanzar, y esto dice moverse horizontalmente en un sentido. Entonces, tenemos el nombre del script, tenemos la descripción de lo que hace la función, y esto es muy recomendado. Luego escribimos function, el nombre de la función después, y entre paréntesis los argumentos que le vamos a dar. En este caso son 2. Es el sentido, izquierda-derecha, que va a ser o +1 o -1, y rapidez, que es cuántos píxeles se mueve cada frame, por ejemplo. Esto es un ejemplo, pero la idea es que esto es una cosa genérica. Luego, si queremos declarar variables auxiliares, esas que cumplen su función solamente en el script y después las podemos olvidar, es recomendable declararlas al inicio, con la palabra var y el nombre de cada una de esas variables. Y después viene todas las instrucciones que tú le quieres dar. Producir sonido, mover el personaje, cambiar de room, hacer un ruido, empezar la música, terminar la música. Todo lo que sea necesario viene en código, aquí viene caso a caso. Y en general al final, aunque no necesariamente al final, pero al final normalmente se hace return y el valor que tú le quieras retornar a esta función en caso de que sea necesario. Entonces, 2 cosas. Primero, no todas las funciones tienen un return. No necesitas recoger un valor de cada función que crees. Pero lo segundo importante, si das un return, apenas se corre esa línea, va a dejar de correrse el resto del código de la función. Por lo tanto, si yo hiciera return colisión aquí en la línea 9 o en la línea 10, no correría el resto del código y habría un pequeño error. Eso no funcionaría como yo quiero. Había una duda de Damián. Damián, pregunta todo lo que tengas que preguntar. Lo puedes hacer por chat, pero sería ideal si lo pudieras hacer por audio. Entonces, por aquí. Mientras lo escriben, creo que lo va a escribir. Les recomiendo mucho siempre poner comentarios. Por ejemplo, calcular el promedio de 2 valores. Y aquí incluso se pueden hacer comentarios en la misma línea. Por ejemplo, sumar los 2 valores. Calcular su promedio. Y me falta return promedio. ¿Okay? Y pongo retornar el valor calculado. No es necesario que escriban todas las líneas lo que significa. A veces uno hace al comienzo. ¿Sí? Tiene 6 códigos que hacen una cosa y tú al comienzo dices lo que hacen eso y después sigue. Pero es muy sugerible, es muy recomendable. Ya. Me pregunta Damián algo específico, creo, para su juego, que es... ¿Cómo lo planteo? No sé si plantearlo inmediato. A ver. Ya, mira, te lo voy a responder muy breve, pero después cuando tengamos tiempo en clase te voy a pedir que te voy a dar tiempo para resolverlo específicamente. Si quieres que un ataque dure una cantidad de tiempo determinado, por ejemplo, que el espadazo haga daño solo durante un tiempo y después desaparezca, una recomendación es crear un objeto que dure, un objeto que puede ser invisible incluso, que no aparezca como, no sé, una mancha en la pantalla, pero que represente el golpe, que tenga un hitbox, o sea que si algo entra ahí pueda colisionar y recibir daño en ese caso. Y le das una alarma de creación. Entonces cuando se crea el objeto, en este caso, ¿dónde quedaron las? Pucha, se me cerraron aquí los activos. Ah, están a la derecha.
Creo que lo hicimos en la clase pasada con un compañero tuyo, para mostrar el ejemplo. Sí, no lo tengo acá. Pero le puedes crear un objeto que es invisible, que tenga hitbox, y que aparezca en la posición que tú decidas, dependiendo de si el jugador está mirando para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. La dependencia la tienes que usar con if y con else. O sea, tienes que crear una especie de script, por ejemplo, para utilizarlo acá. En GML, que detecte si estás mirando a la derecha o a la izquierda, y entonces cree el objeto que golpea a la derecha o a la izquierda según la situación. ¿Ya? Pero veámoslo con más tranquilidad a la vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Solo para terminar, les voy a pedir 2 minutitos de tiempo para terminar una evaluación que tengo aquí. Les voy a mandar la evaluación y ustedes la van a responder y se van a ir a recreo. Entonces les recuerdo que ahora hay un recreo interactivo. Les voy a mandar el link si es que lo encuentro. Ese recreo interactivo es opcional para quien quiera, se los recomiendo para tener una instancia de participación con más gente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya. Y dura hasta las 16, de las 16 a las 16:40. A las 16:40 les voy a pedir que vuelvan a entrar a esta videollamada. Y ahí vamos a dedicarnos la hora 20 minutos que quedan en avanzar en sus proyectos particulares. Y yo voy a ir de alumno en alumno resolviendo dudas, sobre todo con aquellos que no haya podido estar en la clase pasada. Ya, entonces, denme un segundito. Termina aquí. Ya, entonces ahora sí. Les voy a enviar esto por el chat. Ya, entonces, bueno, es una breve evaluación que tienen que responder, en que tienen que leer un código y ver si ustedes son capaces de interpretarlo. ¿Ya? Tienen entonces 3 minutitos para hacerlo. Yo les voy a mandar aquí esto es para los que están viendo el video, lo puedan ver. Probablemente lo dejen en la descripción también, pero es súper cortito. Interpreten qué significa ese código y después tienen que ustedes aprender a usar el manual de GameMaker. Entonces tienen que buscar qué significa un script y explicarlo brevemente. Voy a dejar la grabación del video hasta aquí, eso sí.